Bueno, muy buenas tardes en México, buenas noches en España. Saludos a su amigo Elton Joel y ya saben que yo soy políticamente incorrecto. Estamos ya en este directo especial, en este directo eh, donde abordaremos, bueno, tendremos un invitado especial que te presenta unos libros, pero primero vamos a presentar a la gente que nos va a acompañar. En este caso, Paloma Santamaría, que es una activista pro vida, que ya la tuvimos aquí en este canal, Políticamente Incorrecto. Va a estar aquí acompañándonos en esta entrevista al escritor Santiago García Pascual. Así es que, ¿cómo estás, Paloma? Muy bien, gracias. Complacida de poder participar una vez más en una transmisión de Políticamente Incorrecto. Gracias. También tenemos, por supuesto, Uriel Rodríguez, que también lo tuve ya en mi canal hablando sobre el feminismo y sus orígenes, que también nos estará acompañando aquí a través de este directo. ¿Cómo estás, Uriel? Saludos. Saludos Elton, saludos al público y muchas gracias por la invitación. Y por mi parte también saludos a todos y al público. Y bueno, un placer estar aquí. Muchas gracias por la oportunidad. Saludos. Pues ahí va tu presentación, Santiago García Pascual. Bueno, ¿quién es Santiago García Pascual? Es un periodista y escritor. Nació, bueno, el 4 de diciembre de 1996 en Leganés, Madrid. Él estudió periodismo en la Facultad de Ciencias de la Información y un máster en periodismo multimedia profesional. De sus obras que tiene, bueno, tiene sus libros Los lobos no cuidan las ovejas y La rebelión de las ovejas, además de una micronovela que se llama Sangre de Clan. Y también tiene Memorias de un día desastroso y dos ensayos, uno que se llama El lenguaje periodístico y crónica de una muerte anunciada y el tratamiento periodístico del exilio cubano en Miami. Esto fue creo que en el año 2020. Así es que, Santiago, bienvenido a este, es un honor tenerte aquí para que nos hables sobre tus libros y sobre cómo fue que te animaste o te iniciaste en dar la batalla cultural a través de la lectura. Muchas gracias. Bueno, todo esto tuvo su origen en la pandemia. Cuando vi que los políticos utilizaban la coyuntura de la pandemia, no solo a nivel de mi país, que es España, sino a nivel mundial, me sentí bastante defraudado porque aunque nunca me han gustado mucho los políticos, la verdad es que el nivel de miseria moral que han demostrado desde que empezó, como digo, esta pandemia, me ha resultado bastante sorprendente y bueno, por eso decidí escribir la saga de novelas Lobos con piel de cordero, que tiene los títulos Los lobos no cuidan a las ovejas, que es la primera, La rebelión de las ovejas, que es la segunda, y actualmente estoy escribiendo la tercera, El lobo que soñaba con ser oveja. Bueno, ya para comenzar, yo solo tengo una preguntita y ya procedo con Paloma. Estaba viendo en los comentarios de tu libro, gente que ha leído tu libro, que muchos han dicho que es muy interesante, que disfrutaron la lectura, pero uno en especial me llamó la atención, que tu libro tiene una lectura muy orwelliana. ¿Tú qué opinas de eso? Efectivamente, me he basado en algunas novelas distópicas como las de George Orwell, Rebelión en la Granja, 1984, y también en otros autores como Aldous Huxley, por poner un ejemplo. Efectivamente, pues mi novela está basada en diversas distopías, no solo distopías de novelas, también distopías de series y películas. Y bueno, además de ello, está basada en la situación que se vive en países comunistas como Cuba y Venezuela, ya que conozco a gente que ha vivido en esas dictaduras, sobre todo en Cuba porque tengo familia lejana allí. Perfecto. Bueno, fíjate, la gente detectó eso. O sea, la verdad yo leí muchas reseñas y mucha gente sí quedó contenta con el libro, sobre todo los lobos no cuidan las ovejas, ¿no? Las demás reseñas no las leí de los demás libros porque vi todos tus libros ahí en lo que es esta compañía de envíos, ¿no? Que está en la descripción de YouTube y en Facebook, que nos siguen en Libres Sin Filtros, Facebook Libre Sin Filtro, YouTube Políticamente Incorrecto, en Twitch Políticamente Incorrecto uno y Elton Joel en Juno. Así que le paso el micrófono a Paloma Santamaría para que ella te pueda hacer una pregunta. Gracias, Elton. Todo con mi pregunta. Eh, ¿Hubo algún autor en específico en el que te hayas inspirado, además de
las novelas distópicas de George Orwell, algo en lo que te hayas inspirado para escribir esta saga. Bueno, además de, como digo, las novelas de George Orwell, bueno, podría mencionar Memorias del comunismo de Federico Jiménez Los Santos, que es también un escritor y periodista español muy conocido. Podría citar también a Antonio Escotado, que es también un filósofo y escritor español que falleció hace poco. En ese caso no son novelistas, pero bueno, es también interesante. Si hablamos de novelistas, pues además de George Orwell y Huxley, podría mencionar también a, por ejemplo, a Yeznego, por ejemplo, que es el que escribió Nosotros, que es la novela en la que el propio George Orwell se inspiró para escribir en 1984. Okay. ¿Uriel, alguna pregunta? Perdón. Hay más, pero bueno, yo por poner un ejemplo. Sí, no se preocupen. Tenía una pregunta. No, así queda, como quieras. ¿Qué mensaje te gustaría que tus lectores te llevaran al culminar la saga? Básicamente que todo totalitarismo es malo y que la razón por la que me he basado tanto en criticar a la izquierda es por el hecho de que tenga tan buena propaganda. Es decir, difícilmente vamos a encontrar a alguien que diga viva el fascismo, qué bueno es. Sin embargo, sí que se puede encontrar con mucha facilidad, porque yo he encontrado a muchos, de hecho, que dicen abiertamente viva el comunismo, Stalin, Lenin y todo este tipo de dictadores fueron unos auténticos cracks. Y eso sería impensable de un dictador de derechas, por eso me centro tanto en desmontar las dictaduras de izquierdas, pero estoy realmente en contra de todo tipo de dictadura. Yo, por encima de todo, creo en la libertad y básicamente pienso que mi saga es una oda a la libertad. Muy bien, pues eres de nuestros defensor de la libertad, antitotalitarista, antiprogresismo. Uriel, ¿tenías alguna pregunta? Sí, bueno, yo quería preguntarte, Santiago, si el libro se centra solamente en la vieja izquierda o también trata temas de la nueva izquierda, como por ejemplo ideología de género, quizás también un poco de veganismo, porque el veganismo también es de la nueva izquierda, quizás el hegemonismo. ¿Cómo ves tu saga? ¿Se centra más en el marxismo clásico o también tiene temas de neomarxismo? Tiene bastantes componentes de neomarxismo, el veganismo y el feminismo radical y todo eso está bastante patente en mis novelas. De hecho, casi lo trato más incluso que la izquierda clásica. Aunque, obviamente, como me he inspirado, además de diversas obras, también en todas las dictaduras comunistas que ha habido, por lo menos las más conocidas, pues claro, evidentemente hay muchos elementos de comunismo antiguo, por así decirlo. Sí, y además de eso... Me pregunta si conozco a Stroessner y si es así, ¿qué opino de sus acciones? Pues ahora mismo no estoy seguro de quién es. Si me lo puedes aclarar, te lo agradezco. Víctor Benítez. Y un saludo. Saludos. Bueno, Uriel, otra Sí, pregunta te iba a tenías. preguntar que si tratabas también temas de algún tipo de temas sanitarios, por ejemplo. Hay muchas personas que se están dando cuenta que la pandemia no solamente es un tema de salud, sino que también se está utilizando de manera política. Y si nos pudieras comentar cómo se vivió en España. En México las cuarentenas no fueron tan duras, pero por aquí sabemos, o nos ha llegado la noticia de que en España sí. Si nos pudieras comentar acerca de eso. Sí, así es. Trato bastante el tema y, de hecho, en Los lobos no cuidan a las ovejas, una de las predicciones que yo mismo hice fue que un cierto número de personas iban a morir por los efectos secundarios de las vacunas. Y efectivamente, pues es algo que está ocurriendo. A la mayoría no mueren por los efectos secundarios, pero
el riesgo está ahí y cuando te están prácticamente obligando a que te vacunes, pues yo creo que es algo grave porque, claro, te pueden decir, no, pero cuando tomas un paracetamol también tiene muchas contraindicaciones, ¿vale? Pero nadie me obliga a tomar un paracetamol, a vacunarme de forma directa o indirecta, sí. Porque en España, por ejemplo, no hay una obligación directa de vacunarse, pero la realidad es que en la práctica, si tú quieres ir a, yo que sé, a Cataluña, al País Vasco, a cualquier sitio y es tomarte algo en un bar o ir al cine o lo que sea, están pidiendo mucho ya el pasaporte COVID y yo, por ejemplo, no estoy vacunado. No estoy vacunado, entre otras razones, porque yo pasé el coronavirus cuando empezó la pandemia, en marzo, en España. Incluso un poco antes de que nos confinaran, lo pasé yo. Y claro, yo no tengo ninguna patología, lo pasé muy leve y incluso meses después tenía anticuerpos. O sea que no me parece justo que me obliguen a correr el riesgo de las vacunas. Y sí, efectivamente, tuvimos un confinamiento casi tan duro como el de China. Pues Wow, no muchas conocía gracias, ese Santi. Benítez, pero me informaré, me parece interesante. La verdad es que no es tan conocido como otros dictadores comunistas, pero tengo interés en ello, así que me informaré, te lo agradezco mucho. Sí, te Y lo pongo bueno, aquí. te animo también a que compres Los lobos no cuidan a las ovejas y La rebelión de las ovejas si quieres, que están en Amazon y tendrás también los enlaces en el canal de YouTube. Sí, ahí está en YouTube y en el Facebook de Libres Sin Filtros está en la descripción de todos los enlaces para obtener los libros. Pueden ser los dos más recientes, bueno, lo que es la saga, que ya va para su tercera edición, a lo que nos dice acá Santiago. Pero ahí están, están los links, incluso están los correos también y todo lo que pueden. Santiago, yo tengo una pregunta. Veo que tu libro, lo que estaba viendo, pues se lo sitúas en el 2030, ¿no? Sí, el primero. El segundo en el 2040 y el tercero en el 2050, pero va a terminar en 2055, que os lo adelanto. Igual que el primero empieza en 2030, pero termina en 2033. El segundo empieza en 2040, pero termina en 2041. El tercero, pues lo que digo, empieza en 2050 y termina en 2055. Ok. Con las recientes leyes, por ejemplo, yo lo comento, ya se lo he comentado a Uriel, se lo he comentado a Paloma, pero no te lo he comentado a ti, no sé si te has enterado. De, bueno, el Ministerio de la Desigualdad, que así le llamo yo, aquí de Irene Montero, que ella ha dicho que, bueno, lo más reciente, este año se va a proponer una ley en donde se tomarán como víctimas de Biogen a las mujeres incluso que ni siquiera han denunciado, es decir, que digan, estoy pensando, estoy analizando denunciar a mi pareja, ya con eso iría al número de víctimas de Biogen, incluso las que incluso se demuestre la inocencia del hombre, que eso no es un agresor, que se demostró su inocencia, aún así ese número de esa mujer que denunció falsamente quedaría en los números de violencia de género. Y sobre todo, hablar de que en este año ella declaró que iba a hablar con gente representante de Google para ver si podía cerrar y denunciar canales de batalla cultural bajo la premisa de que son canales de discurso de odio. Diciéndote esto, ¿ves muy probable que España se convierta en lo que has visto en tus libros? Sí, conocía las declaraciones de Irene Montero sobre este aspecto y sí, pienso que, aunque seguramente, por fortuna, no al 100%, pero desgraciadamente en parte creo que sí que va a ocurrir lo que va diciendo en mis novelas. En el aspecto del feminismo radical, lo trato bastante más en La rebelión de las ovejas que en Los lobos no cuidan a las ovejas, aunque en ambas salen. Ya que en La rebelión de las ovejas la protagonista es una mujer, entonces pues da más juego. Perfecto, Paloma. Tengo una pregunta respecto a la novela. La verdad es que me adelanté a leer un pequeño fragmento de la misma y bueno, sé que la intención aquí de esta transmisión pues no es la de spoilear, sin embargo pues, es una inquietud que tengo desde que la leí y pues va a ti. ¿Cuál es la confesión
que hace el ejecutado antes de morir a manos del verdugo, porque no se menciona como tal cuál es esa confesión, sino que lo abordas en ese... Se ha quedado como pillado. Sí, se quedó pillada Paloma. A ver si vuelve Paloma ahorita. Ah, caray. Paloma. Sí, como que Paloma le pilló ahí bueno, ahorita, a ver si vuelve ahorita y me dejamos ahí Uriel que haga su pregunta. Sí, sí, yo te quería preguntar para la audiencia que es mexicana, porque a nosotros el feminismo prácticamente nos los vienen a imponer hace alrededor de 3 o 4 años, pero en España, ¿desde cuándo se vio esta propaganda masiva del Estado a favor del feminismo, de la ideología de género y todas esas ideologías? Perdón, se me fue la señal, ¿se escucha? Sí, ya se escucha. Hola, sí, te escucho. ¿A quién respondo no primero? escuché la respuesta. ¿A ti, Paloma, o a Uriel? Como queráis, me da igual. Sí, por favor, porque no escuché la respuesta, como que se quedó congelada la pantalla, entonces no Sí, le no doy te bien. dio Sí, tiempo de primero decirlo, Paloma. justo cuando terminaste de hablar se quedó congelado. Vale, Sí, te está. refieres en la rebelión de las ovejas, cuando describo la ejecución de un compañero de clase de la protagonista, ¿verdad? Vale, Sí, todo se llama Roberto, creo. Ajá. sí, claro, no se menciona o sea, el discurso exacto de la confesión, pero básicamente lo que tenía que decir era que las potencias extranjeras, cabezadas por Alenkene, le habían convertido a él en un espía con la intención de que traicionara los principios del Extracomufe y que por eso dijo en clase que estaba mal la independencia de Cataluña. Esa es básicamente la confesión. De hecho, antes de morir, está obligado a decir lo de Visca Catoleño Jure. Entiendo, o sea, y doy a entender que es para que no le pase nada a su familia. Encima Sí, te putan y tienes que morir agradeciéndose al régimen. ya volvió Paloma, ya volvió. Ya, hola de nuevo. Ay, no sé qué sucedió, me botó de la transmisión. Sí, Bueno, ahorita de hecho, básicamente eso, que Ujú. tiene que confesar falsamente que es un espía de Alenkene y que la única intencionalidad de decir que está mal la independencia de Catoleño es desestabilizar a la RSD EU, lo de la República Socialista Democrática de Euronia del Sur. RSD-EU, perdón, que lo he dicho mal. perdón, RSD-ES, perdón, que lo he dicho mal. ahí está. Ahora sí viene Uriel Sí, con la pregunta que gracias. tenía. Sí, voy a recapitulizarla. A nosotros en México se nos ha venido imponiendo cierta propaganda desde hace más o menos 4 años y ya con más fuerza desde el 2020 de feminismo y de ideología de género. Pero me parece que en España incluso se las impusieron antes. ¿Desde cuándo España ha tenido una propaganda ya masiva acerca de la nueva izquierda? Bueno, yo diría que a partir de la década de 2010. Quizás más a partir de 2014, una cosa así, pero vamos, ha sido la década de 2010, desde principios, mediados, más o menos, cuando empezó Sí. con fuerza esto del feminismo radical. Y claro, evidentemente, pues a partir de 2018 o 2019, pues se intensificó. Y se empezaron a escuchar, pues, Ok, ¿y cómo cosas la por así decirlo. española, cómo la sociedad española recibió esta propaganda? ¿La recibió bien? ¿Hubo resistencia o cómo fue? ¿Cómo se vivió en España? Bueno, yo diría que al principio se tomaba un poco a risa, pero en los últimos 2, 3 años parece como que la gente se lo está tomando bastante en serio. Eso es lo preocupante. O sea, a la par que esto, también hay muchos que
se están dando cuenta y lo están criticando, pero la cosa está ahí. Es preocupante. ¿Cómo se pueden imponer cosas Sí, tan... para la audiencia, pues sí, para la audiencia comentar que en México está pasando más o menos lo mismo. La diferencia es que aquí no hay oposición, aquí prácticamente toda la juventud lo está aceptando y somos muy pocos los que estamos saliendo a hablar en contra de esto, ¿no? Le paso la palabra a Elton. Sí, bueno, esta pregunta que se le ha hecho a muchas personas, a muchos que dan la batalla cultural, y te la hago a ti también porque quiero saber la respuesta de cada uno. Viendo lo que ha sido socialismo y lo que es su evolución el comunismo y lo que ha marcado algunos países, países que han quebrado, países que han quedado destruidos y han tenido que empezar de cero prácticamente. Viendo eso en la historia, ¿por qué crees que la gente actualmente está abrazando estas ideas? Viendo lo que ha pasado, ¿qué es para ti desinformación o creen que el mismo cuento que avientan, que no se aplicó bien el socialismo y por eso no funcionó? Yo creo que es un intenso ejercicio de adoctrinamiento que tiene su Santa Santorum en las universidades, sobre todo. Okay. Yo creo que esa es la verdadera clave. Es cierto que tenemos más información que antes, pero claro, a la vez también estamos más desinformados porque al costarnos manejar tan gran cantidad de información, muchas veces acabamos decantándonos por uno u otro discurso. Y cuando una persona se considera a sí misma mínimamente culta, es bastante probable que sea, por así decirlo, manipulada por la izquierda cultural, por así decirlo. Sí, porque de repente he visto cositas, por ejemplo, en las universidades, por ejemplo en Argentina, en donde vas a encontrar libros como que está a la o sea, no vas a encontrar ni un libro libertario de ningún de Adam Smith, o sea, de ningún autor libertario vas a encontrar ni un libro, pero en cambio a la mano de todos está el segundo sexo de Simone de Beauvoir, ¿no? O sea, ese sí lo ves ahí, hay mucha gente que lo pone en su biblioteca, lo pone muy guay, ahí lo ponen y todos voltean, ah, qué bonito tienes el libro ahí de el segundo sexo, qué progresista eres, pero pues si lo agarras el libro no pasas de la página 7, ¿no? Eh, o no sé, la de política sexual de Kate Millett, ¿no? Que también ahí está en las universidades a la mano de los jóvenes. Aparte una cosa, ¿qué opinas tú? Este adoctrinamiento, ya para que darle paso a Paloma, este adoctrinamiento, ¿tú crees igual que yo y me imagino que Uriel y Paloma, no sería fuerte si no fuera por el dinero del Estado? Porque se le invierte mucho dinero para que adoctrinar a los jóvenes. Efectivamente, si no hubiera financiación estatal, no se harían estas tonterías, porque, claro, cuando hay que costear desde el bolsillo de cada uno, de manera privada, este tipo de ideas, pues es más complicado que se lleven a cabo. Además, que con una educación privada, si los padres no están de acuerdo, pues le cambian de colegio y ya está. Sin embargo, a lo mejor padres que no tengan pues los suficientes recursos y se ven obligados a llevarles a la educación pública, pues en la mayor parte de los casos se van a encontrar con este adoctrinamiento, por desgracia. Perfecto, Paloma. Sí, Santiago, ¿cuáles son algunos de los desafíos que enfrenta la Iglesia Católica, basándonos en tu libro y en ese fragmento que leí? ¿Cuáles son esos desafíos que enfrenta para el año 2026, además de los castigos como la crucifixión? ¿Te refieres a los retos que enfrenta en mi novela? Sí, sí, porque es de estilo futurista, obviamente no podríamos Sí. hablar de la actualidad, sino... Básicamente, mi saga de novelas, la religión como tal está prohibida, aunque se hacen bastantes excepciones con aquellos que procesan la fe islámica. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando alguien que cree en Dios y
se lo manifiesta públicamente sobre todo, acaba en un campo de concentración o ejecutado. Como la Segunda Guerra Mundial. Sí, exacto. Ok, ¿qué pasa con aquellos que la profesan en silencio? Es decir, de una manera como a escondidas. ¿Existe alguna persecución más grave que la de aquellos que la profesan públicamente o el castigo es el mismo? A ver, el castigo no, a ver, claro, no entro tanto en detalle, pero como está prohibido, si lo detectan de cualquier forma, por ejemplo, con los dispositivos de control total o DCT, que yo los menciono en ambas novelas, y también los drones de alta tecnología en la segunda, si alguno de esos dispositivos capta a alguien rezando o diciendo cualquier comentario a favor de la religión, puede ser perfectamente condenado también. Wow, tremendo. Tremendo. Antes Pues de darle el paso. básicamente, la idea de que se prohíba la religión es que si la gente tiene algo superior a los dos grandes líderes supremos en lo que creer, no van a tener una fe tan fuerte en el comunismo. Por lo tanto, ellos, o sea, los comunistas básicamente lo que quieren es reemplazar a Dios. Sí, ocupar su lugar y que el hombre obedezca al hombre antes que a Dios, es decir, la religión, la fe completamente, mira, es lo que quieres decir. Eso es. Bueno, te hacía esta pregunta porque, bueno, Elton cuando me presentó dijo que soy activista, sí, en efecto lo soy, pero también soy catequista, me dedico a la enseñanza de la fe a los niños. Entonces, es por eso que surgió la pregunta. A mí muy en particular, como soy una mujer de fe, pues me preocupan estos temas de la persecución, de el régimen totalitarista, como el que se menciona en tu novela. Yo sé que es una obra ficticia, pero creo que no es muy lejana a la realidad. Gracias, sí, la verdad es que esa era mi intención. Mostrar la realidad exagerándola un poco, o sea, con algo de distorsión, pero de forma que cualquiera pudiera entender que en un futuro cercano perfectamente podría ocurrir, por lo menos en parte, lo que yo propongo, por desgracia. Antes de darle el paso a Uriel, de agradecerle a la gente en YouTube que está conectada, la gente que está conectada en Twitch, la gente que está conectada en Libre Sin Filtros en Facebook y la gente que me está, gracias a todos los likes que me están mandando en YouKnow, gracias a todos. Y bueno, Uriel, ¿alguna pregunta? Sí, bueno, básicamente mi última pregunta sería, ¿qué le dirías a un marxista que estuviera viendo este video porque va a quedar grabado? ¿Qué le dirías con respecto a tu novela? Alguien que es fan de estas ideas. Básicamente le diría que las lea con los mínimos prejuicios posibles para así poder captar el mensaje sin sesgos dañinos, por así decirlo. Es decir, yo lo que le diría es que dentro de lo posible intentara leerla con objetividad. Básicamente porque estas novelas están fundamentadas con experiencias reales de personas que han vivido en países comunistas, literatura que se ha escrito contra el comunismo, ensayos, etcétera. Por lo tanto, no creo que sea una obra tendenciosa que simplemente quiera atacar a los comunistas sin ningún tipo de base. No, no es así. Mira, yo pensé que no salían los mensajes de Facebook y si salen, mira. Bueno, te comento, Yolanda, actualmente los lobos no cuidan a las ovejas y la rebelión de las ovejas solo están en Amazon. Esto es porque como soy un escritor aún relativamente nuevo, no tengo más acuerdo con las editoriales, un pequeño acuerdo con la editorial Revelación de México, que va a promocionar mis novelas. Dentro de unos días empieza la promoción, las promociona gratuitamente y también va a hacer audiolibros de mis novelas, de las dos que están publicadas, de la saga Lobos con piel de cordero y de la tercera que voy a publicar también.
Entonces, salvo esas versiones en audiolibro que saldrán en el futuro de Editorial Revelación, si las queréis en papel o en ebook, tenéis que comprarlo por Amazon. A ver, yo sé que la versión en papel pues sale algo cara, quizá para el nivel de México, porque son 10,82 euros, pero en formato ebook son solo 2,99 euros, no es tanto. 2,99 euros, para que os hagáis Sí, una idea, básicamente son $2 y algo. O sea, Sí, aquí vendrían siendo cerca de 50 pesos mexicanos, sí, ¿no? son como 80 Ah, pesos más o menos. bueno, sí, en la descarga sí. por eso digo que os recomiendo a la audiencia de México comprarla en formato ebook, porque es económico en ese formato. Sí, Además pero que decías que probablemente alguna editorial se anime a imprimirlos en México, nos comentabas. la editorial lo que va a hacer no es imprimirlo, va a promocionarlo en redes sociales para que lo compren, eso me lo hace gratis para ayudarme, y además voy a firmar un acuerdo para que elaboren audiolibros de las 3 novelas de la saga y me dan a mí un porcentaje de las ventas. Ok, ok, muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar si quiere ya una última, no, Uriel acaba de decir que última pregunta, pero bueno, yo propongo una última ronda y ya después palabras de despedida. Yo comienzo, ya termino yo con esta pregunta. Me imagino, bueno, si yo con lanzar un canal que ahorita pues no es gigante mi canal, pero yo sabía que si esto empezaba a crecer, sabía lo que me iba a enfrentar al tener un canal de batalla cultural y que ya lo estoy empezando a ver, me llegan mensajes de todo tipo, ¿no? Ya sabes, mensajes de cariño, ya sabes, ¿no? Los mensajes de cariño que me llegan de los zurdos, ¿no? Pero cuando tú comenzaste estos libros, como el caso de, me imagino que has escuchado el libro negro de la nueva izquierda de Agustín Laje y Nicolás Márquez, Sí, que sufrió no lo he bloqueo en leído, todos pero lados. sí he escuchado hablar de él. Sé de qué va. Bueno, Buenísimo. es ese libro que ninguna librería se animó a comerciarlo porque iban las feministas a romper la librería en la exposición de libros de cada año, en la exposición del libro, iban las feministas y quemaban el stand donde estaban los libros de negro. Entonces Amazon se animó a venderlo como así online, ¿no? O sea, a hacerlo mandar en archivo y aún así se convirtió en un bestseller. ¿Estás consciente de que si tus libros agarraran un poquito más vamos, de fama, por decirlo de un modo, o más bien llegan a más gente, pudieran sufrir algún tipo de obstáculo? Sí, me lo he planteado y creo que es posible porque he tenido bastantes comentarios, aunque la mayoría son comentarios positivos, sí que tengo un porcentaje considerable de comentarios hate, de gente que simplemente me llama fascista por criticar el comunismo, básicamente. O sea que una de las razones por las que os animo a comprar Los lobos no cuidan a las ovejas y La rebelión de las ovejas es también para que los izquierdistas que están intentando desprestigiar mis novelas simplemente por eso, porque critico sus ideas, tengan menos fundamento y no sé, que les dé rabia que siguen creciendo mis novelas, mientras ellos, pues, lo único que hacen es defender una ideología anticuada en todos los sentidos. Porque una de las cosas que aprendí también leyendo Los enemigos del comercio, que es una trilogía de Antonio Escotado, es que las ideas del comunismo han estado presentes desde la Grecia clásica, porque los atenienses eran bastante capitalistas, pero los espartanos no. Los espartanos fueron como el primero de los primeros pueblos con una ideología comunista, aunque tuvieran reyes, la forma de pensar y de actuar y de desprestigiar el comercio era totalmente similar al comunismo. Es como el origen histórico del movimiento comunista. De hecho, la propia religión católica al principio tenía un fundamento con ideas similares al comunismo, pero al final de la Edad Media se abandonaron esas ideas. La Iglesia abandonó esas ideas comunes al comunismo y dejó de criticar tanto el comercio.
Perfecto. Ahí te dejan una pregunta antes de ir con las preguntas finales. ¿Crees que alguna vez tanto la corrección como la incorrección lleguen a un punto medio? Yo creo que es complicado, porque al ser humano le gustan los extremos. Claro, sí, exactamente. Bueno, tú lo describiste, ¿no? En lo que es tu libro, que es que tenemos en nuestros genes ser borregos, Sí, prácticamente. sí, la mayor parte de la población lo único que hace es seguir a un líder, ya sea de izquierdas, de derechas o de ideología que sea, simplemente porque le suena bien su discurso y no se plantea analizarlo. Perfecto, Joroto, formula tu pregunta. ¿Cuál creen que sea para que las personas no caigan? Me imagino que, ¿qué crees que se tiene que hacer para que no caigan en la corrección política? Me imagino que esa es la pregunta, Joroto, ¿ah? Aquí a través Bueno, de Twitch. básicamente fomentar que la gente se informe por sí misma independientemente de la propaganda que escucha. O sea, tiene que diferenciar entre propaganda y un mensaje, por así decirlo, con sustancia. Y cuando algo le resulte chocante, simplemente pues puede buscar información y comprobar si ese mensaje propagandístico tiene razón de ser. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos los que están opinando en Twitch, están opinando en YouTube, los que me están dejando mensajes y likes en YouNow, muchas gracias. A la gente que está comunicando desde Libre Sin Filtros en Facebook, también que ya vimos ahí gente, muchas gracias. Bueno, Paloma, pregunta final. Sería una pregunta, pero en realidad es que he formulado dos mientras el don Ok. explicaba. La primera es, ¿tuviste alguna tribulación durante el proceso creativo de esta saga? Es decir, algún bloqueo, alguna inquietud. Bueno, tú sabes, el tipo de novela critica un sistema político y tú sabes que al lanzar este tipo de novelas, pues la crítica de la extrema izquierda se abalanza sobre el autor y suceden cosas como la quema de libros. Yo te pregunto, ¿tuviste alguna duda, alguna inquietud, algún temor mientras lo escribías, alguna clase de bloqueo que te impidiera seguir, algo que te frenara? Bueno, bloqueo como tal, en los lobos no cuidan a las ovejas y en la rebelión de las ovejas no. En el que estoy escribiendo ahora, que es el lobo que soñaba con ser oveja, algunos sí. Me está costando más escribir esta tercera. Y respecto a los miedos y temores, pues algunos sí, claro, evidentemente, porque es un tema pues, un poco controvertido, pero yo creo que no me he dejado guiar mucho por el miedo, me he dejado guiar más por el afán de conocer la verdad y quizás también un poco la venganza contra esta clase política que tanto nos está fastidiando. Ok, pues muy bien, te celebro esa valentía de primero tener la iniciativa y luego Muchas pues gracias. de publicar el libro, estar aquí, es decir, pues no cualquiera, claro que existen liberales en tu país, en nuestro país que es México, pero son voces que aún están calladas por el miedo, entonces creo que tu obra con el debido éxito que está teniendo logrará trascender y despertar esas voces. Mi segunda pregunta es, ¿cuál fue la respuesta de tu familia, tus amigos, es decir, todo tu círculo social ante tu iniciativa de escribir y publicar los libros? ¿Cómo ellos lo tomaron? En general me apoyaron, aunque me advirtieron que tuviera cuidado. Bueno, Y aquí el colectivismo ha minado las libertades, cada vez más se cierra el círculo, dice a través de YouTube, Melkor Bauglir, dice, no, pues efectivamente. Aquí en México, por ejemplo, ya estamos empezando, no estamos como al nivel de España, Argentina y otros países, pero ya se empieza a hacer. Uriel, pregunta final. Sí, esta no sería una pregunta, esta sería una reflexión para el público. Yo creo que la obra de Santiago, si bien es orwelliana, veo que el argumento es totalmente original, es decir, veo que se ha centrado en problemas que Orwell no vio venir porque él no estaba muy informado de qué iba a pasar con la nueva izquierda. Santi lo que hace es enfocarse más en un tema actual.
Si yo lo comparara con Orwell, diría que Orwell se centra en el marxismo clásico, en el comunismo de origen, y en la obra de Santi veo que va más hacia las cuestiones que están pasando actualmente, y no solo actualmente, sino las que están por venir. Entonces yo animo a las personas que están viendo al directo a adquirir el libro y apoyar a Santiago, que es una persona que está dando la batalla desde un ámbito que no muchos la dan, que es el de la literatura. Y ojalá que haya más escritores que también se animen a dar la batalla por medio de esta rama de la cultura, ¿no? Que la literatura y en otras ramas. Yo pues, esta sería mi intervención final y pues muchas gracias, Santi, porque bueno, Muchas básicamente gracias. yo te encontré en el grupo, sí, y pues mucho éxito con tu novela. Muchas gracias. Bueno, de mi reflexión final y ya después le damos a Paloma para que cierre con la reflexión y ya al último Santi también de lo suyo se despida y pues nos dé palabras finales. Yo decir, bueno, no te conocía yo hasta que ya me dijo Uriel, me presentó lo que son tus libros, ya después me puse a investigar un poquito más yo y yo creo, bueno, que en España, si no corrigen, se vienen etapas muy oscuras donde, por ejemplo, el Partido Popular, que para mí es una derecha cobarde, una derechita cobarde, que no va a cambiar nada si llega a ganar, creo que el único contrapeso que queda es Vox, pero aún le falta crecer un poco más. Yo la verdad no estoy completamente de acuerdo en todo con vos, yo no me defino como de derecha, yo me defino como libertario, pero creo que ahorita es el único camino que tiene España posiblemente para cerrar todo eso que ya tiene España puesto, ministerios para cada cosa, mini chiringuitos en cada municipio, en cada comunidad, con lo que al español le quitan la mitad, a muchos le quitan la mitad de sus ingresos para gastárselo en chorradas prácticamente. Y si no corrigen en las próximas elecciones, yo creo que se vienen etapas muy oscuras para España y muy cerca de convertirse en una villa de Latinoamérica prácticamente. Pero no caen en eso por tener el euro, por tener a la Unión Europea que también le inyecta dinero y al mismo tiempo ese dinero que se reparte en cosas que, bueno, ya sabemos en qué se gasta, ¿no? Estudios, un estudio, Irene Montero el otro día gastó en un estudio a ver cómo afecta el machismo a ella. O sea, es No, el increíble. clima, el clima, que cómo afectaba el cambio climático a A ella y las el mujeres. feminismo. Imagínense Exacto. qué Sí, sí, sí. pavada, O sea, ¿no? imagínate tú lo que es Santi, ¿qué opinas que se gaste dinero en esas cosas? O sea, Son una auténtica chorrada. Y efectivamente, a mí me pasa igual. Yo me defino más como libertario. Y de hecho, yo voté al PELIZ, al Partido Libertario. Lo cierto es que muy poca gente les ha votado, pero no sé, pienso que en el futuro podría cambiar ojalá. y tener más éxito. Así es, Paloma. Bueno, mis reconocimientos y felicitaciones de escritora a escritor, porque quizá ustedes no lo sabían, pero yo también estoy en proceso de escribir un libro. Uriel y yo lo hemos leído, pronto estaré cuando esté listo, pero sí, de escritor a escritor, mis felicitaciones, mis reconocimientos por levantar la voz, por atreverte a escribir esta obra, publicarla y ahora compartirla con nuestro querido público. Muchas Pues gracias. esperemos que trascienda y pues nada, agradezco tu participación y sobre todo pues la apertura a esta entrevista. Gracias por aceptarla. Gracias a ti. Aquí Ronald, que nunca lo había tenido en un directo. Opina mucho en mi canal, opina mucho en mis videos, pero nunca lo había visto en directo. Ronald, qué bueno verte aquí en directo. Pues bueno, Santi, palabras finales para el público que te está viendo y que te va a ver en el contenido porque se va a quedar ahí resubido para que cualquiera lo vea. Los links están en la descripción para tus libros. Dile a la gente ya en forma de despedida, ¿por qué tiene que leer tu libro? Bueno, yo considero que tenéis que leer Los lobos no cuidan a las ovejas y La rebelión de las ovejas, que es la segunda novela, básicamente porque en España no se había escrito antes ninguna novela que criticara de una forma tan directa a un gobierno,
que esté en ese momento en el poder. Al margen de esto, que ya de por sí considero que como mínimo es novedoso, pienso, como ya mencioné antes, que no es una novela tendenciosa que simplemente critica el comunismo por criticarlo, sino que lo argumenta. Además, especialmente en La rebelión de las ovejas, vais a encontrar una crítica muy feroz al feminismo radical que yo creo que en ninguna novela que yo haya leído antes de escribir esta lo he encontrado. Entonces, pues bueno, yo os pido que me apoyéis, ya que estoy dando la batalla cultural y bueno, es complicado, es una batalla solitaria y bueno, no sé. No, que básicamente era para, más que nada yo, al menos de mi parte, yo me imagino que Uriel y Paloma lo van a hacer también, de algún modo que este libro, y por qué no decirlo la saga, ya cuando saques el tercero, hacer lo que aquí en México por lo menos se promueva este tipo de lectura, porque dicen que primero llega a toda Europa y luego llega para acá. Yo creo que estamos muy al parejo, pero en México, bueno, tenemos un gobierno de izquierda actualmente que hay cositas que no se le han permitido porque tiene una muy buena oposición, al menos en la Cámara. No a nivel partido, porque en unas votaciones pues no tiene sombra que le haga nadie a la izquierda, pero al menos en nivel Cámara de Diputados y Senadores, donde tienen que aprobarse las leyes, sí lo están bloqueando un poco. Entonces yo creo que tus libros aquí, que en México, yo creo que serían un buen reflejo de lo que podríamos ser, no solo España, no solo Argentina, no solo los países donde está imponiendo estas ideas, podríamos ver algo muy, muy, muy parecido, ¿eh? Así es que yo de verdad te agradezco y no te conocía, pues bueno, ya me interesó, voy a tratar de obtener tus libros de algún modo y promover esta lectura de tus libros aquí en México porque es interesante, muy importante lo que se nos viene, no solo en lo que es Europa, sino también en LATAM, donde la izquierda se está apoderando de todos los países sudamericanos. Yo te lo agradezco mucho. Y puedes hacer que más gente la conozca, pues encantado de ello. Sí, muchas gracias, Santiago, muchas gracias. Uriel, gracias por participar en esta entrevista. Muchas gracias. Hasta luego. Paloma, agradecido que estés aquí. Al contrario, gracias a ti. Y Santi, pues gracias por prestarnos casi una hora de directo para que te des a conocer, por poner tu obra y de verdad un honor haberte tenido aquí en mi canal. Espero no sea la primera vez la última vez y primera que sepamos de ti y de pronto conozcamos lo que es la tercera saga, el libro de la saga. Muchas gracias. Sí, cuando esté publicado os avisaré. Muchas gracias. Bueno, amigos incorrectos, muchas gracias por seguirnos principalmente en mi canal de YouTube Políticamente Incorrecto, en Twitch Políticamente Incorrecto 1, en Facebook en Libre Sin Filtros y en Elton Joel en mi canal de YouNow. Pues muchas gracias, dale like a este directo, dale like a este video, compártelo en tus redes, ahí está en la descripción los links donde puedes obtener los libros aquí de Santiago García. Así que muchas gracias, viva la libertad carajo y nos vemos a la próxima. Que viva la libertad, así sea. ¡Viva la libertad! Viva la libertad. Paz y bien.